Los videojuegos como industria del entretenimiento actualmente está muy bien definida, aunque no siempre fue así. Muchas veces hasta estuvo en duda si realmente era algo que valía la pena como una industria. Pero hay videojuegos que han marcado la industria y la han hecho lo que es hoy en día. Por eso hoy les voy a hablar sobre los 6 videojuegos más importantes, o al menos de los más importantes de la industria. Empezando por número 6. Un famoso pero simple juego de bloques abre este top. Y aunque puede parecer muy simple, lo que ha hecho Minecraft es increíble. Demostró el poder de la creatividad de los jugadores y del desarrollo independiente, dándole el poder creativo al jugador. Minecraft no tiene objetivos fijos, tú decides qué hacer. Puedes construir una ciudad, explorar un mundo infinito o sobrevivir contra monstruos, etc. Por primera vez el jugador era el creador, no solo el consumidor. Además se convirtió en un fenómeno mundial y uno de los videojuegos más vendidos de la historia. También introdujo un mundo abierto realmente infinito. El mundo de Minecraft se genera de forma progresiva. Puedes caminar durante días reales sin llegar al final, porque va a seguir generándose el mundo. Esto inspiró a muchos juegos a apostar por mundos abiertos y exploración sin límites, lo cual fue muy importante para la industria del videojuego. Juegos como No Man's Sky o Terraria se inspiraron en Minecraft. He ahí porque es uno de los juegos más importantes en la historia de la industria. Número 5. En el puesto 5 tenemos al MMORPG por excelencia, World of Warcraft, o por sus siglas WoW. Masificó el género MMORPG y cambió la forma en la que los videojuegos conectaban a las personas, construyendo comunidades de jugadores que se unían para hacer diferentes cosas dentro del juego. Hizo los mundos en línea más accesibles para todos. Esto permitió que millones de personas que nunca habían jugado un MMORPG se sintieran cómodas en Azeroth, que es el mundo del juego. Además, transformó la experiencia multijugador en algo social y adictivo. WoW no solo era un juego, era un mundo vivo lleno de personas reales. Los jugadores creaban clanes, coordinaban mazmorras, raids, comercio, exploración y hasta relaciones sentimentales. El juego fomentó el trabajo en equipo y la comunicación como nunca antes visto. Creó el concepto de vivir dentro de un juego. Los eventos ocurrían en tiempo real, así que tenías que estar metido en el juego sí o sí o te perdías de los diferentes eventos. Había cambios en el mundo, ciclos de día y noche, festivales, invasiones, expansiones con narrativa viva. WoW fue pionero en la idea de que un juego no era solo jugar una partida, sino vivir una experiencia diaria, evolutiva y persistente. Número 4. Irónicamente, un videojuego de la consola Nintendo 64 nos abre las puertas del puesto 4. The Legend of Zelda Ocarina of Time fue un videojuego adelantado a su época. No fue solo un éxito para Nintendo, sino un punto de quiebre en la industria del gaming. Transformó el diseño de mundos 3D en juegos de aventura. Antes de Ocarina of Time, muchos juegos en 3D eran torpes, desorganizados o difíciles de jugar. Nintendo creó un mundo abierto en 3D, con transición fluida entre exploración, combate y narrativa. Además de que era un mundo realmente maravilloso e increíble. Algo nunca antes visto con ese nivel. El mundo de Hyrule o Hyrule no solo era grande, sino que se sentía vivo, con ciclos de día y noche, clima, personajes con rutinas y secretos por descubrir. Además, inventó el sistema de apuntado con fijación Seed Targeting. Hasta entonces los combates en videojuegos 3D eran caóticos. Ocarina of Time introdujo este sistema con el que, al presionar un botón, Link fijaba a la vista en un enemigo, y la cámara y los controles se adaptaban a ese enfoque. Este sistema cambió la forma en la que se peleaba en tercera persona, y fue copiado por casi todos los juegos posteriores con este tipo de mecánicas: Dark Souls, Devil May Cry, God of War, entre muchos otros. Todo eso se lo debemos gracias a The Legend of Zelda Ocarina of Time. Número 3. En el puesto 3 vamos a hablar de los pioneros en el género de shooter en primera persona. Pues Doom de 1993 popularizó los juegos de modo multijugador local. También popularizó el género de disparos en primera persona, más conocidos como FPS. Aunque Wolfenstein 3D fue el primer gran FPS, Doom lo perfeccionó y lo llevó al siguiente nivel de un modo increíble. Para 1993, Doom tenía la iluminación dinámica, texturas detalladas, movimiento fluido y sonido envolvente. Se hacía sentir dentro del infierno en el que se ambienta el juego con una escopeta. Fue un salto técnico tremendo. Su acción rápida, la sensación de inmersión y los gráficos 3D simulados marcaron la base de todo lo que hoy conocemos como shooters.
Introdujo el multijugador en red, conocido como Deathmatch, base de todos los FPS competitivos actuales como Call of Duty o Counter-Strike. Es el primer juego popular en ofrecer combates entre jugadores por red local y, como se podría esperar, desató debates sobre la violencia en los videojuegos. Así que cada vez que juegues una partida de Call of Duty o Fortnite, recuerda agradecerle a Doom de 1993. Número 2. No podemos hablar de un top sobre los videojuegos que cambiaron la industria del gaming sin mencionar a la mascota más famosa del gaming y la que salvó la industria. Y es que entre 1983 y 1985 ocurrió una crisis para los videojuegos. Pues muchas empresas quebraron, las ventas cayeron en picada y se pensaba que los videojuegos eran una moda pasajera, que había muerto. Debido a la saturación del mercado, la pérdida de la confianza del consumidor y cómo olvidar el caso del famoso juego ET. Pero entonces llegó Nintendo a cambiar esto, sacando a la venta una nueva consola, la NES. Y con esta el juego que salvó a la industria. Nada más y nada menos que el primer Super Mario Bros. Revolucionando los juegos de plataformas y los videojuegos en general. Y es que aunque sea un juego muy simple, hay muy pocas cosas que se puedan decir del juego de Super Mario Bros. Y es que ya todos los que hemos jugado un videojuego alguna vez, todos los conocemos. Así que podríamos agradecerle a Mario también por haber salvado la industria del gaming. Número 1. Y en el puesto número 1, como no, vamos a hablar de el que es considerado el primer videojuego de la historia. Y aunque antes ya existían muchos videojuegos, realmente eran muy repetitivos. La gente ya se estaba empezando a aburrir y cansar de todo esto. Hasta que llegó Pong a cambiar esta situación. Con una jugabilidad diferente y lo más importante, era divertido. Por eso es que es considerado uno de los primeros videojuegos y de los más exitosos en los arcades. Ayudando así a sentar las bases de los videojuegos como una industria de entretenimiento. Ayudando a que la industria del gaming fuera más conocida y que la gente llenara los arcades e hiciera pensar a las compañías que los videojuegos eran un medio del entretenimiento en el que valía la pena invertir. Y aunque hoy por hoy pueda parecer un videojuego aburrido, eso nos muestra cómo ha cambiado la industria y lo importante que fue este simple pero divertido juego para la misma. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, divertido, aunque sea les haya dado alguna información que les pareciera interesante. Muchas gracias por ver. No olviden dejar su like, una suscripción y todo eso que dicen los youtubers famosos. Yo fui Lord Key y nos vemos en la próxima. Adiós.